Muy buenas tardes, bienvenidos a la masterclass sobre los líderes que incrementan los resultados. Yo soy Lucy Galota, psicóloga, magíster en psicología clínica, CEO de Liderla, especialista en dinámicas de equipo y en liderazgo empresarial, coautora del libro GPS Empresarial, productora y conductora del podcast Visión Compartida, más de 30 años de experiencia como consultora de empresas. Y Liderla, que es la empresa a la que pertenezco, nace en la pandemia en noviembre del 2020, justamente para dar respuesta al reto de la aceleración digital y el trabajo remoto. Dos elementos que tenían en aquel momento y que todavía sigue teniendo, sobre todo el tema de la aceleración digital, a los empresarios de cabeza porque de alguna manera estaban enfrentando un problema que consideraban que era un poco más lejos en el tiempo y se les adelantó. Hemos integrado más de 30 años de experiencia en psicología, en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. También contamos con un desarrollo innovador de herramientas psicológicas para líderes, coaches, consultores, psicólogos y especialistas en recursos humanos. Dos principales razones por las cuales las empresas y nuestros clientes tocan a nuestra puerta. La primera razón es que la empresa está creciendo y transformándose, pero el personal no está logrando los resultados con los nuevos niveles de exigencia. Eso ha pasado muchísimas veces, sobre todo con el tema de la transformación digital. Hay nuevos retos, hay nuevos desafíos y la manera en cómo de repente se hace este proceso de cambio termina siendo el mismo proceso, un obstáculo para que las personas se alineen con las nuevas exigencias. Entonces, bueno, cuando esto está en conflicto en las organizaciones, tocan a nuestras puertas para que los ayudemos. También, otro motivo frecuente es uno un poco más positivo, que es el deseo de llevar a la empresa a un nivel de más alto rendimiento e innovación y lograr un ambiente positivo que fidelice al mejor talento. Quizás adelantándose a crisis, las personas buscan o las empresas que tienen más esta actitud más proactiva de fortalecer al personal antes de que aparezcan las crisis. Entonces, estas son las dos razones principales por las cuales hemos visto que nuestros clientes tocan a nuestra puerta. Lo que tiene que ver con el personal principalmente que es colaborador y que es de base, principalmente está acotado al autoliderazgo. Y el líder, ya vamos a ver los niveles de complejidad, si es más abarcativo porque ya a través de su desempeño tiene que lograr que los otros den resultados. Y aquí es donde vemos, donde más se resbalan en el día a día en los roles de liderazgo. Ya de todas maneras, con seguridad esa pregunta va a ser amplificada a lo largo de la presentación. Como líderes o cada líder o incluso como persona, siempre estamos transformando el entorno. El problema es que no lo hacemos de forma consciente ni estratégica. Y de lo que vemos en las organizaciones es muchas veces, y eso vamos a repetirlo varias veces, es que el líder no se da cuenta cómo su comportamiento impacta en lo cotidiano. Y como no se da cuenta, él quiere obtener unos resultados pero no entiende cómo hacerlo, ni entiende cuáles son los resultados que está obteniendo con su comportamiento. Entonces, esto de estar transformando el entorno sin saber cómo, juega en contra del liderazgo de las personas, es decir, la falta de conciencia y la falta de estrategia. Hay diferentes niveles de complejidad en el liderazgo y esto es clave en el tema en muchos temas, desde cómo lo organiza el Departamento de Recursos Humanos para desarrollarlo de forma estratégica o cómo la persona se desarrolla a sí misma para comprender cada uno de estos niveles de complejidad. El primer nivel de complejidad es el autoliderazgo. De este no se salva nadie. Todo el mundo, trabaje, no trabaje, tenga personal, no tenga personal.
todo el mundo lo está ejerciendo todo el tiempo. Se dé cuenta o no se dé cuenta, está trabajando, administrando sus recursos para lograr resultados. ¿Logró resultados, no logró resultados? Tiene que ver con cómo gestionó esos recursos que tiene. Y eso tiene que ver con el autoliderazgo. El segundo nivel de complejidad, y esto se va poniendo cada vez más complejo, ya no es yo lograr las cosas con mis recursos, sino hacer que otra persona logre resultados con los recursos con los que cuenta. Y yo como líder tengo que facilitar que eso suceda. Y para eso, y aquí es muy importante, porque en la medida que yo como líder, si yo ya tengo personal, yo facilito y faculto a las personas para que sean líderes de sí mismos, es decir, no lo dejo al azar, sino que le enseño los criterios necesarios, le doy formación sobre inteligencia emocional, todo lo que esto implica, todo lo que el autoliderazgo implica, mi trabajo en liderazgo uno a uno va a ser mucho más sencillo. El tercer nivel de complejidad del liderazgo es el liderazgo de equipo. Tú puedes tener personas trabajando para ti, pero no necesariamente tienes un equipo, ¿ok? Es decir, pongamos la diferenciación que hay en el mundo de los deportes. Por ejemplo, un equipo de fútbol requiere el liderazgo de equipo y un entrenador que tiene varios atletas de tenis, varios tenistas, y cada uno trabaja por sí mismo, tiene diferentes niveles y va alcanzando diferentes logros, ese no es un equipo, aunque el líder sea el mismo. Eso no es un equipo. Entonces, un equipo son cuando personas se agrupan para lograr un objetivo en común. Y son diferentes las estrategias que yo como líder voy a utilizar. Y esto lo confunden, los jefes en el día a día lo confunden muchísimo. Ni siquiera tienen idea de que hay liderazgo de equipo. Por lo general llegan, en lo que hemos visto con frecuencia, llegan a tener ideas del liderazgo uno a uno, pero no saben discriminar entre qué debo hacer para fortalecer el rendimiento de la persona y creen que ya eso es suficiente para impactar en el desempeño del equipo. Y entonces descuidan lo que es crecer en madurez, pero como un equipo. Entonces, esa distinción, lo que hemos visto en el día a día es que al líder se le hace muy complicado. Puede hablar de equipo, puede entender que tiene un equipo, pero no logra discriminar cuáles son las estrategias que como líder debe implementar para desarrollar la madurez de su equipo. Luego tenemos el liderazgo emprendedor, que es bastante complejo y va creciendo porque ya no es que yo tengo un equipo, trabajo para otra empresa, los demás se encargan de traerme los recursos y todo esto, sino que yo ahora voy a ser el que va a hacer que una empresa, que un emprendimiento se convierta en una empresa y tengo que tener una mentalidad en particular y tengo que tener autoliderazgo y tengo que además empezar a conformar equipos y bueno, se va volviendo mucho más complejo y luego poder convertir este liderazgo emprendedor en liderazgo corporativo. Y este liderazgo corporativo a nivel de complejidad también se divide en dos, si queremos ser mucho más específicos, y tiene que ver con el liderazgo de las empresas familiares y el liderazgo de las corporaciones, que son dos realidades totalmente diferentes. Y esto lo atraviesa de manera transversal dos elementos muy importantes. Uno es el nivel de madurez alcanzado en cada uno de esos elementos, de esos niveles de complejidad y las estrategias. Y al final, todo se resume en esta frase obvia, pero obvia en teoría, no necesariamente en la práctica. Toda empresa es un grupo de personas buscando generar resultados. Eso es lo que es una empresa. Un grupo de personas buscando generar resultados. Pero, ¿por qué se hace tan difícil ser un verdadero líder y lograr los resultados deseados? ¿Ok? ¿Por qué nos tropezamos una y otra vez con los mismos obstáculos en el día a día sin que haya una verdadera transformación hacia lo que verdaderamente queremos lograr? Nosotros hemos encontrado tres importantes razones por las cuales el líder falla tanto.
y es de lo que le voy a hablar ahorita. La primera gran razón por la que el líder falla tanto tiene que ver, hay otras razones, pero estas tres para nosotros son claves. La primera, y para mí una de las más importantes, es que no saben nada de la psicología humana y gerencian al personal con base en su personalidad, desconociendo las estrategias correctas a nivel de la psicología. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros hemos visto es lo siguiente, partamos del inicio. El líder hace el trabajo a partir de las personas. Si no eres líder, sino que estás en el área de base, si no diriges personal, pues tú haces tu trabajo con tus competencias o manejando equipos físicos, qué sé yo, un montacargo, una computadora, pero no personal, no un equipo humano, ¿ok? Pero cuando ya eres un supervisor, un coordinador, un gerente, un director, lo que tienes a cargo es el talento de las personas. Ese es tu recurso principal, es el talento de las personas y consigues las cosas a través de las personas. Y la ciencia que estudia la naturaleza humana es la psicología. Sin embargo, no hay nada en la formación formal o informal de una persona que asume roles de líderes que le enseñe sobre psicología, sobre el desarrollo evolutivo de la persona, sobre qué pasa con los equipos, cómo un equipo evoluciona. Por poner un ejemplo, la psicología ya sabe, la psicología ya sabe en lo cotidiano, en que un equipo de alto desempeño, para convertirse en un equipo de alto desempeño, pasa por etapas y que esas etapas, hay una etapa de ellas que es altamente conflictiva dentro de las primeras. Bruce Tubman describió estas etapas. Una de las primeras etapas, dentro de la que describió Bruce Tubman, la segunda etapa es altamente conflictiva. Y el líder cuando se enfrenta a estas etapas, primero no sabe que se está enfrentando a etapas y segundo, no sabe que se va a enfrentar a una etapa de muchísima conflictividad, lo cual eso lo toma por sorpresa y esa sorpresa no sabe qué hacer y entonces en vez de resolver el problema, termina acentuando el problema o teniendo que lidiar con ese problema de larga data. En vez de superarlo, arrastra el problema por mucho tiempo, hasta que de repente, cansado del problema, busca ayuda de consultores, de coaches, de psicólogos, para que le ayuden a resolver un problema, que si sabía eso, esta descripción de que un equipo de alto desempeño para alcanzar el alto desempeño va a pasar por etapas de conflictividad, pues sabe probablemente cómo resolverla. La segunda razón es que no desarrollan su inteligencia emocional y llegan a roles, como no desarrollan el autoliderazgo y la inteligencia emocional forma parte del autoliderazgo, ¿ok? Un líder que no tiene inteligencia emocional de inmediato se convierte en una fuente importante de conflicto y estrés. Eso lo vemos todos los días. Nos pasa, puedo contar aquí una historia, una vez nos llamó el dueño de una empresa, aquí no estoy hablando de cualquier líder de una organización, estoy hablando del dueño de la empresa. Él nos llamó diciéndonos que su equipo no le seguía el ritmo, ese fue el motivo de consulta, mi equipo no me sigue el ritmo, todo lo tengo que resolver yo y no entiendo qué está pasando, ¿ok? Y resulta que cuando entramos a trabajar en la organización para ver qué estaba pasando, resulta que este líder, este dueño de empresa, este emprendedor que ya estaba queriendo crecer hacia una empresa más grande, él tenía un carácter terrible, terrible, no digamos carácter fuerte, porque carácter fuerte es otra cosa, carácter fuerte es fortaleza interna, este tenía un mal carácter, pésimo carácter. Él cuando entraba a la oficina, desde que entraba, empezaba a gritar, a vociferar, a regañar a la gente, qué sé yo. Y resulta que las personas, claro, en vez de estar pendientes del negocio, estaba pendiente de no poner bravo al jefe. Entonces, en la medida de lo posible, esa persona, el colaborador, se escondía
Pues no quería que lo viera el jefe porque sabía que el jefe iba a maltratarlo, a gritarle y de alguna forma evitaba esos encuentros. Entonces, lo que nosotros vimos una vez que entrevistamos a la gente y levantamos la información es que el principal problema allí era el carácter del jefe, la falta de inteligencia emocional del jefe. ¿Por qué? Porque se convertía en una fuente importante de conflicto y estrés. Entonces, vamos a estar claros, el día a día, la cotidianidad laboral y las metas que hay que lograr ya per se son complicadas, ya per se son estresantes, ya per se generan preocupación en las personas. Ya nosotros vemos como una tendencia que en la mayoría de los países hay crisis, ya no solamente son países como Venezuela o Argentina, pues ya Estados Unidos está en crisis, el mundo, hay muchas dificultades en general. Entonces, estamos hablando de que las personas se tienen que afrontar en el día a día crisis, problemáticas, conflictos, y que el líder, en vez de ser un espacio seguro, ese lugar de trabajo, seguro psicológicamente, sea un lugar amenazante, atenta contra el nivel de influencia del líder. La tercera, y esta tercera para nosotros a nivel de consultora es muy buena porque es la que más nos trae, estas tres razones son las que más nos trae clientes a la consultora, pero esta tercera con seguridad nos trae muchos clientes y es la confusión de los líderes de sus opiniones con la comprensión de los hechos, equivocándose en la toma de decisiones. Nosotros vemos constantemente, pero constantemente, que los directores, los gerentes, las personas que gerencian personal, tienen un problema cualquiera con su personal y de inmediato sacan una conclusión. Ay, esto es tal cosa, ni siquiera tiene que ser. Esto es tal cosa. A la gente no le gusta trabajar, los muchachos de hoy en día no trabajan, el tema generacional y es que este la tiene agarrada. Cualquiera, sacan conclusiones y con base en esas conclusiones toman decisiones de soluciones, de aplicar soluciones. Cuando aplican las soluciones, en el 99,9% de los casos, se equivocan y empiezan a echarle la culpa a los otros, es decir, resistencia al cambio, la gente ya no es igual que antes, esta gente que no tiene ninguna ambición, o sea, hemos oído de todo, ¿ok? Y entonces, después que han hecho ese ejercicio varias veces de, a través de su opinión, escoger una solución fallida y equivocarse, entonces que nos llaman. Ya han invertido tiempo y dinero, han perdido tiempo y dinero porque no han entendido que su opinión no es la comprensión de los hechos y que si se hubiesen sentado a comprender los hechos, algo tan sencillo como esto, y aquí voy a dejar de compartir y preguntarles, ¿qué harían ustedes si ustedes llegan al consultorio de un médico y ustedes le dicen al médico, es que me duele el estómago, usted me tiene que operar de apendicitis, y el médico le dice, si es verdad, déjeme que le voy a mandar a preparar el quirófano porque usted tiene una apendicitis sin hacer ningún examen diagnóstico, sin saber exactamente qué tienen. Bueno, así nos llaman a nosotros. A nosotros nos llaman diciéndonos, queremos que ustedes hagan un programa motivacional. ¿Para qué? ¿Qué quieren lograr con el programa motivacional? Bueno, es que tenemos a todo este departamento en conflicto y queremos un programa motivacional para resolver el conflicto. ¿Y por qué crees tú que este programa motivacional va a resolver el conflicto que tienen dentro del departamento? Y allí es cuando empiezan a titubear porque no, sencillamente escogieron una solución que creían, pero que no está basada en la comprensión de los hechos. Por poner solo un ejemplo, hay miles de ejemplos. Entonces, habría que preguntarse cuál es ustedes como líderes cuando tienen enfrente una situación con el personal, eh, con base en qué estoy tomando las decisiones para la solución.
¿Estoy comprendiendo los hechos o estoy confundiendo mi opinión con la comprensión de los hechos? Bien, entonces al final el gerente anda ciega en cuanto al manejo de su personal. Lo que nosotros hemos visto es que cuando hay un mal clima laboral, los gerentes suelen reconocer que alrededor algo no está bien, pero no son conscientes de cómo su propio comportamiento está promoviendo el mal clima y menos aún qué hacer para corregirlo. Bien, ¿qué dice la data? Todo esto que está aquí en chiquitico son las fuentes, pero escogimos esa fuente y esa data porque nosotros suscribimos todo lo que ellas dicen, porque coincide perfectamente con lo que nosotros vemos en el día a día. Entonces, la primera, está el gran Messi, dice, la personalidad no es liderazgo. Apenas el 10% de las personas son líderes naturales. El resto necesita desarrollar su liderazgo. Este señor Messi, les pregunto aquí un par de cosas. Este señor Messi, él, yo creo que estamos de acuerdo que nació con un don para el fútbol y probablemente es parte de este 10% de las personas que nacen con la naturaleza para ser un gran jugador de fútbol, en el caso del fútbol, ¿ok? Pero ¿será que este señor no ha entrenado nunca, se apalancó toda su carrera sin haber hecho ningún entrenamiento, sino que lo apalancó en sus características naturales, porque como nació con ese talento, pues ya ese talento es suficiente? O Cristiano Ronaldo, para quienes prefieran Cristiano Ronaldo. ¿Será que esas personas entrenan, se capacitan, se forman o sencillamente con su talento natural ejercen el rol de futbolista? Entonces pareciera que el talento natural no es suficiente, pero el talento natural solo lo tienen 10% de las personas. Y aunque tengan el talento natural, tienen que formarse, tienen que desarrollar, porque tienen ese potencial, pero necesitan perfeccionar y necesitan comprender lo que el talento natural no te da. Luego, que hay una crisis de liderazgo en las empresas. Las estadísticas dicen que el 77% de las organizaciones afirman estar experimentando actualmente un déficit de liderazgo, que el 52% de los empleados consideran que el liderazgo de una empresa es de baja calidad y el 35% de los empleados consideran que su jefe es una fuente importante de estrés en el trabajo. Esto lo suscribimos, pero con sangre. Luego, que un líder deficiente afecta el bienestar y el compromiso del personal. El 69% de los empleados afirman que trabajarían más si sintieran que sus esfuerzos son mejor reconocidos por los líderes. El 79% renuncia por falta de aprecio o maltrato por parte de su líder y en todo el mundo solo el 13% de los empleados afirman estar comprometidos con su trabajo. También la data dice que un liderazgo deficiente también afecta la rentabilidad del negocio. Por cada año que una empresa retrasa el desarrollo del liderazgo, le cuesta 7% de sus ventas anuales totales. Luego, que la educación es la clave. Los empleados que han recibido formación en liderazgo muestran un aumento del 28% en las habilidades claves de liderazgo, un aumento del 25% en las técnicas de aprendizaje y una mejora del 20% en el rendimiento laboral. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos confirmar que si una empresa que tiene una crisis nos llama para hacer un encuentro motivacional de integración, ese encuentro motivacional de integración no va a tener un buen impacto. Pero si una empresa que tiene una crisis nos llama para formar a sus líderes, aunque no nos llame para hacer la consultoría, para comprender la naturaleza del conflicto, nos llama para formar a sus líderes, el conflicto que está presentando un departamento o la empresa en general tiene más posibilidades de resolverse que si van a un evento integrador o a un programa de comunicación o a un programa motivacional. Si forman a sus líderes en un buen programa de liderazgo, las posibilidades de resolver conflictos subyacentes a la cotidianidad laboral es mucho más alto a que si hacen cualquier otro tipo de formación. Y luego que los directivos, esta data es interesante, del sector público que reciben formación en liderazgo y coaching ejecutivo son un 88% más productivos. Que el bienestar de la gente se traduce en resultados. Esto también lo dice la data. Los colaboradores felices que trabajan con alegría y buen humor son un 13% más productivos, trabajan más rápido y generan más ventas que quienes no están felices.
Entonces, aquí tenemos el tema de la data, lo que suscriben los resultados de los estudios y lo que, que de alguna manera acompaña lo que nosotros vemos en la realidad constantemente. Y otro aspecto psicológico frecuente en las empresas, que seguramente ustedes conocen, pero que yo le voy a dar aquí un repasito, porque es una realidad en las empresas grandes, ¿ok? Una empresa que a partir de más o menos 200 empleados o más, sobre todo nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con empresas de 1.500 empleados, y esto se ve con mucha frecuencia y es el efecto de Peter. Y el efecto de Peter no es más que el personal escala en los puestos hasta que son incompetentes. Si una persona es competente en su trabajo, será promovida hasta que ya sea incompetente en un nuevo rol donde se quedará atrapada. Con el tiempo, cada puesto gerencial o directivo será ocupado por una persona ineficiente. ¿Por qué? Porque agarran personas que son buenas en lo operativo y deciden darle un rol de liderazgo sin darle la formación necesaria o las fortalezas necesarias o las competencias necesarias para afrontar la complejidad del rol de líder. Entonces, esta persona que era buen operativo, entonces termina ganando, perdiendo una buena persona operativa y ganando un mal líder, porque no hicieron las cosas de forma organizada, no prepararon a la persona. Y ojo, esta es parece que ascender a las personas fuera algo bueno, pero cuando tú las asciendes sin formarlas, sin que desarrollen las competencias y el nivel de madurez necesario, entonces lo que estamos haciendo es quemándolas, dándoles un rol que no van a poder ejercer y que va a generarle mucho estrés, porque las personas quieren ser competentes. Todos como líderes queremos tener un equipo competente. Las personas disfrutan de ser competentes. No crean que las personas disfrutan siendo malos empleados. Disfrutan siendo competentes, teniendo un alto desempeño. Entonces, porque bueno, eso es algo que genera satisfacción en muchos niveles. Cuando nosotros estamos dándole un rol de liderazgo a alguien que no tiene la competencia, le estamos haciendo un flaco favor porque estamos garantizándole el fracaso al corto plazo. Ya dijimos todo lo crítico de este tema del liderazgo. Ahora vamos a ver cuáles son los talentos que se han descubierto que tienen los grandes gerentes. Para esto nos vamos a basar en lo que descubrió la consultora Gallup. ¿Ok? Ella encontró que los grandes gerentes comparten 5 competencias, que son las siguientes. La primera, que tienen una alta capacidad para motivar a cada empleado a actuar y los involucran con una misión y una visión convincentes. Esto es sumamente complejo porque principalmente una de las cosas que nosotros vemos en el día a día es que los líderes carecen mucho, o los gerentes carecen mucho de una visión clara. Entonces, se hace difícil transmitirla. Y básicamente porque no es fácil. No es fácil contar con una visión clara y luego que tiene una visión clara, tener la competencia para motivar al otro a que se una a tu visión. Entonces, aquí prácticamente son 2 visiones en una, que es tener esa visión convincente y clara y lograr que los demás se unan a tu visión. El otro talento es que saben cómo impulsar los resultados y tienen la capacidad de superar la adversidad siendo resilientes. Aquí hay un dato que nosotros conseguimos constantemente en las encuestas que hacemos. Es uno de las indicadores de autoliderazgo y es el gran miedo que tienen los líderes con respecto a la incertidumbre. ¿Ok? Y lo menciono porque por lo general este tema de la adversidad y la resiliencia y la proyección del futuro se ve muy afectada por el miedo del líder a afrontar la sensación interna, sobre todo que le produce la incertidumbre. Es como el coco para los niños que tienen miedo, la incertidumbre es como el coco para los líderes. El tercer talento es crear una cultura de responsabilidad clara.
qué le toca a cada uno, cómo es el entregar los resultados, cómo son los KPI, de qué manera yo hago la reportabilidad, de qué manera los enseño a que tengan claridad en sus funciones, en su reportabilidad, en su alcance. Y luego, como cuarto, construyen relaciones que generan confianza, diálogo abierto y total transparencia. Y esto también es complicado, porque por lo general lo que vemos en lo cotidiano es que el líder confunde hablar y dar instrucciones con diálogo, con comunicarse, con transparencia y con construir relaciones. Entonces tiene eh, una, una, una visión muy chiquita de lo que es la comunicación, en donde solamente él participa en esta conversación. Y por último, toman decisiones basadas en la productividad y no en la política. Si una política no funciona para la productividad, obviamente no saliéndose de la ética, pues flexibilizan la política, transforman la política, pero siempre se favorece la productividad, que fluya, que las personas sean productivas, que fluya un buen ambiente para generar resultados. Y aquí las personas pudieran decir, bueno, siempre pensando en resultados, en productividad, en rentabilidad, pero es que aquí hay dos realidades muy importantes. La primera, esa es la razón de ser de una empresa, la productividad. Y la segunda, no hay, como les decía hace rato, no hay nada más satisfactorio para una persona. Piénsenlo en ustedes mismos. No hay nada más satisfactorio para una persona que sentir que está siendo productiva, que sentir que está logrando resultados, que sentir que logra los objetivos, que sentir que tiene un alto desempeño. Eso es altamente motivante. Entonces, la productividad tiene que ser favorecida. Bien, pero aquí dice Gallup también, esto también es tomado de Gallup, pero Gallup afirma que muy pocas personas pueden cumplir con estos 5 requisitos de una buena gestión. ¿Ok? La microgerencia es útil y necesaria en los primeros niveles de madurez de la persona como trabajador en su cargo, en su rol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa persona en ese primer nivel necesita mucha dirección, necesita comprender sus funciones, necesita saber qué va a hacer, necesita saber cómo se hacen las cosas en esta empresa, cómo voy a reportar, a quién le voy a reportar, necesita el paso a paso, los procesos, los protocolos, pero si el líder se encarga de que eso suceda y confía en ese proceso porque está bien diseñado, va viendo cómo la persona progresa y va ganando autonomía, ¿ok? Entonces, eso es todo un proceso que va desde la microgerencia, desde la altísima dirección hacia esa persona, hasta la autonomía y bueno, dejar a la persona tomando sus propias decisiones y dándole la flexibilidad y empoderándolo. Entonces, eso es un proceso que comienza con la microgerencia, que luego va avanzando, como les dije, con el equipo, de la fase del equipo también, y en esto eso es muy bueno la teoría de Ken Blanchard. Nosotros también manejamos una, pero es mucho más psicológica, que tiene que ver con los niveles de alineación de las personas con los objetivos laborales y las características de cada uno de estos niveles. Entonces, hay niveles que la persona pues sí necesita ser muy dirigido, pero en pro de ir generando autonomía. La mayoría de las veces el problema de la microgerencia no está en el colaborador, está en el estilo de liderazgo del líder, valga la redundancia. ¿Okay? Está en el estilo de liderazgo del gerente, que el gerente es muy controlador, que el gerente no sabe, porque a veces tiene un estilo de liderazgo porque como le dije al principio, que gerencian con base en su personalidad. Entonces, si hay una persona que su personalidad es muy controladora, pues va a tener la tendencia a gerenciar o a supervisar de forma muy estrecha. Pero si esa persona aprende
que ese estilo de liderazgo es bueno en un momento, pero que luego hay que empezar a enseñar el criterio a la persona. Después que tú enseñas el criterio, vas dejando que la persona participe en la toma de decisiones. Después que vas dejando que la persona participe en la toma de decisiones, vas dándole autonomía. Es todo un proceso hasta generar la conciencia suficiente para que la persona sea autónoma en su cargo. Si yo no sé ese proceso, si no lo conozco, yo voy a gerenciar con mi personalidad. Y mi personalidad tiene un matiz: o soy controlador, o soy laissez-faire, o soy democrático, soy como soy, gerencio desde esa personalidad, pero no desde lo que es necesario para la persona. El día a día obliga a que haya variaciones, a que se necesite flexibilidad, y uno debería contar con un equipo que tenga la actitud de la apertura a que las cosas pueden ser de una forma ahora y de otra forma después, sobre todo en estos momentos donde hay tantos cambios y donde hay que iterar tanto. A mí esa palabra iterar me fascina, viene del marketing. Yo no sé, viene del marketing, yo la conocí con el marketing, pero eso de ensayo y error, eso del método científico, de probar hipótesis, de mirar las cosas de diferentes ángulos y tener flexibilidad para incorporar nuevas funciones, para hacer nuevas cosas, debería ser posible. No veo que sea un error, pero es muy importante tener criterio al hacerlo, porque eventualmente hemos visto mucho en las organizaciones cómo esa desorganización, o sea, que eso no se convierta en una desorganización. Lo hemos visto mucho en empresas familiares, que de repente un socio, uno de los hermanos dice una cosa, llega el papá dice otra, llega el hermano mayor y asigna otra tarea y otra función, y entonces termina la persona sin saber qué quiere hacer. Entonces, Gallup dice: muy pocas personas pueden cumplir con estos 5 requisitos de una buena gestión, pero y también menciona que la mayoría de los gerentes, esto lo vemos todo el tiempo, la mayoría de los gerentes terminan teniendo que conformarse con miembros del equipo que en el mejor de los casos son indiferentes hacia su trabajo, y en el peor están empeñados en difundir su negatividad entre colegas y clientes. Entonces, Gallup dice: sin embargo, cuando las empresas pueden aumentar su número de gerentes talentosos y duplicar la tasa de empleados comprometidos, logran en promedio ganancias por acción un 147% más alta que su competencia. ¿Queda alguna duda del impacto directo que tiene el liderazgo sobre la rentabilidad del negocio? Pero ¿cómo lo hacemos en Liderla? En Liderla tenemos 3 pilares para que un líder incremente los resultados. Y estos pilares son la psicología, la medición y la estrategia. Nosotros en la psicología buscamos que el líder comprenda la naturaleza humana con el fin de impulsar la madurez. La madurez es clave para los resultados, pero también para fortalecer el bienestar, el compromiso y la excelencia. Aquí vamos a hacer un diagnóstico. Yo le voy a hacer 3 preguntas con base en estos 3 pilares para que ustedes mismos se digan sí, no, qué sé yo. ¿Están los líderes de tu empresa gestionando sus emociones de forma óptima, logrando mantener la motivación y estimulando el compromiso de su personal? ¿Saben los jefes de tu organización crear un ambiente de seguridad psicológica que promueva una comunicación honesta y el buen manejo de la vulnerabilidad? ¿Están los jefes de tu empresa manejando el estrés, los conflictos y la incertidumbre adecuadamente? Esto en cuanto a psicología. Luego viene el segundo elemento, que es la medición, porque una vez que aprenden sobre los modelos de psicología, nosotros recogemos data, ellos recogen data, le vamos dando todas las herramientas para que recojan data sobre el comportamiento cotidiano para descubrir tendencias y patrones relevantes. Entonces vamos a hacer aquí el diagnóstico. 3 preguntas. ¿Conocen los líderes de tu empresa sus estilos de comportamiento, sus talentos, estilo de comunicación y el impacto de esto sobre su equipo? ¿Tienen los jefes de tu empresa herramientas para diagnosticar el nivel de alineación de su personal con los objetivos laborales? ¿Conocen los jefes de tu empresa los patrones de comportamiento del equipo y su nivel de madurez?
Y luego que nosotros pasamos a la medición, de la medición pasamos a la estrategia para implementar. Consiste en analizar las tendencias y los patrones que hemos descubierto para tomar decisiones clave en pro de lograr los resultados, manteniendo un ambiente positivo y fortaleciendo la sensación de bienestar compartida. Esto lo hacemos, bueno, ya no me voy a adelantar. El diagnóstico en esta parte es, ¿saben los líderes de tu empresa desarrollar un plan estratégico para incrementar el compromiso y el desempeño de sus colaboradores? ¿Saben los jefes de tu organización combinar las diferentes estrategias de liderazgo para crear un ambiente positivo según el nivel de madurez actual de su equipo? ¿Y saben los jefes de tu empresa fidelizar el talento evitando la alta rotación de personal? Preguntas que nos debemos hacer, lo sabemos nosotros, lo sabe nuestro equipo. Luego, ¿cómo hacemos el LeaderLab para implementar estos pilares? Lo hacemos a través de nuestro Hub de Líderes. ¿Qué es un Hub de Líderes? Es un espacio guiado por tutores en donde los líderes trabajan juntos, colaboran y forman una comunidad para aprender y transformar su contexto de forma estratégica. Aquí aterriza todo lo que hemos conversado hasta ahora. Entonces, ¿qué hacemos en el Hub? Incrementamos la comprensión del comportamiento, mentalidad y emocionalidad cotidiana. Medimos los patrones psicológicos cotidianos para comprender la fórmula particular de éxito en el contexto de cada líder e impulsamos la implementación de planes de acción para transformar los patrones operantes con el fin de que el éxito sea consciente, sostenible y escalable. Todo esto, aprender modelos de comportamiento, descubrir los patrones e implementar estrategias con constantes tutorías grupales, acompañamiento y seguimiento para garantizar el éxito de la implementación. Esta es la fórmula. Aprenden en el Hub de Líder, aprenden, miden e implementan. Esta es la fórmula para la transformación estratégica. Entonces ya aquí recuerdan lo que les dije al principio, que siempre estamos transformando con nuestro comportamiento en el día a día, el contexto, pero que esa transformación no es estratégica ni consciente. Bueno, aquí lo que hacemos es que la transformación sea estratégica, que aprendan lo que tienen que transformar, que lo midan y luego que implementen planes de acción. Luego de que los jefes han completado nuestro hub de líderes, hemos encontrado que, porque nosotros también lo medimos todo, de principio a fin, que un 89% de sus colaboradores perciben mejoras importantes en el liderazgo de su jefe. Un 92% afirma que se siente mejor o mucho mejor en su trabajo. Y un 97% evalúan que el rendimiento del equipo es mejor o mucho mejor. Final es, ¿qué vas a hacer para mejorar el desempeño de tu equipo de líderes? Aquí hay un error, disculpen. Tenemos 6 recomendaciones. Yo se las voy a colocar aquí rápidamente para que ustedes le tomen una foto a, a esta lámina, porque son unas recomendaciones vinculadas hacia el autoconocimiento, desarrollo de la inteligencia emocional y la toma de decisiones que tiene que ver con lo que les dijimos hace rato de las opiniones y las decisiones impulsivas. Y aquí les dejamos las redes sociales, también para que le tomen una foto, para que nos sigan, @LucyGalota, @SomosLíderla, tanto en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Tenemos, Nico, puedes compartirle, si lo tienes allá a mano, nuestro podcast de visión compartida, en donde también es una manera de aprender sobre liderazgo de forma gratuita, pues tenemos más de 90 episodios vinculados al liderazgo y tenemos una newsletter por LinkedIn que también se publica en nuestro blog de la página web, en donde todas las semanas hay un nuevo artículo vinculado al liderazgo. Bueno, con esto hemos llegado al final. Si no hay preguntas, hemos llegado al final de la clase de Business Class, liderazgo para incrementar los resultados. Y nos vemos en las sesiones individuales para seguir amplificando esta información. Que estén muy bien, feliz tarde y nos seguimos viendo. Que estén muy bien.